Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Espero que lo hayáis pasado bien esta Semana Santa, sin tener que estar viendo estos vídeos. Y bueno, pues vamos a continuar. Mm. Como ya os he dicho varias veces en el grupo de WhatsApp, pues yo no sé cuánto tiempo va a durar esta situación, pero hasta que dure, pues así tenemos que estar. ¿De acuerdo? Creo que lo estáis haciendo muy bien y estoy contento porque es una situación difícil en la que vivimos y la gente no está muy concentrada, bueno, es difícil trabajar así y veo que estáis realmente haciendo las cosas y, bueno, siguiendo el curso, así que, bueno, estoy contento. También os quería decir bueno, que vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, pero antes de hablar de la Segunda Guerra Mundial, me parecía interesante, aunque no está en el libro, hablaros un poquito de la Segunda República y de la Guerra Civil. Porque hemos hablado de lo que pasó en Italia, de lo que pasó en Alemania, pero creo que también para vosotros es interesante saber lo que pasó en España en esta época tan turbulenta entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. También es un tema que nos interesa a todos porque está siempre en las noticias, ¿no? La guerra civil y la Segunda República, los partidos políticos dicen vais a quemar iglesias como la República, los otros dicen sois unos fachas como en la época de Franco y así está el panorama político. Entonces es bueno saber lo que pasó en España en aquella época, en qué fracasamos los españoles en aquella época y bueno, que se puede hacer. Vosotros es bueno que tengáis vuestra propia opinión sobre este tema. Es un tema que en mi opinión es una especie de trauma que tenemos los españoles, un momento de la historia que no podemos superar, que está ahí como en nuestra cabeza, la guerra civil, y bueno, que dentro de poco podréis votar. No sé, creo que es interesante que conozcáis este momento tan intenso y de la guerra, de la historia de España, ¿vale? Que tengáis vuestra propia opinión, porque la gente cuenta muchas cosas, ¿no? Y hay muchas visiones interesadas de la historia, de un lado y de otro. Entonces es bueno que tengáis una opinión propia de lo que pasó durante estos años, ¿vale? Bueno, voy a hablar de la Segunda República, ¿no? Esta es la bandera de la Segunda República, seguro que la conocéis, es una bandera más o menos similar a la actual, pero que tiene esta franja morada o violeta, que no tiene nada que ver con Podemos. Es un color, bueno, que se vinculó las revoluciones de Castilla del siglo XVI y, bueno, es un color un poco reivindicativo, si es verdad, pero que es un color reivindicativo en la historia de España. No es algo que apareciera en ese momento. Y bueno, aquí tenemos pues el escudo igual que el que tenemos ahora, ¿no? Con las diferentes provincias de España, Castilla, León, este sería Aragón, este es Navarra, el País Vasco, ¿no? Y en lugar de tener una corona, pues tiene una especie de castillito, ¿no? Porque la definición de república es que no hay rey. Entonces aquí no puede haber una corona porque no teníamos rey en aquella época. Bueno, esta bandera todavía se usa. No sé si habéis ido a manifestaciones o habéis paseado por Lavapiés, por ejemplo, que es un barrio donde yo vivía antes y mucha gente en el balcón pues tiene una bandera republicana. Es una forma de demostrar que no estás de acuerdo con el sistema político actual en España y que te gustaría que España fuera una república, eh, como tantos otros países a nuestro alrededor, ¿no? Como por ejemplo Francia o Italia o Alemania o la mayoría de los países en Europa son repúblicas, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente piensa que no le gusta tener un rey, entonces pone una bandera republicana en la terraza. Este es otro símbolo de la República, aquí vemos la bandera también y aquí vemos pues una chica muy maja, no sé, y hablando pues de libertad, igualdad, fraternidad, muchos símbolos de progreso. Sin embargo, no hay ningún símbolo de la religioso. Y es que la República Española, como la República Francesa, pues tiene mucho que ver con el laicismo. El laicismo es que
que están, vamos a decir, que no tienen nada que ver con la religión, que están en contra de la religión. Bueno, la República empieza en 1934 y en su primer momento pues fue una gran fiesta, ¿no? Los españoles se quedaron sorprendidos de que por fin pudieran tener una república. Claro que había gente que no estaba de acuerdo, pero en realidad una gran parte de los españoles vivieron el momento con mucha intensidad y con muchas expectativas, ¿no? Esto es Madrid, pero no sé si es la Puerta del Sol o la Gran Vía, no sabría decir, ¿no? Pero bueno, es la proclamación de la República. Bueno, os voy a decir un poco cuáles son los puntos fuertes y los puntos flojos de la República y cuáles son pues estas visiones un poco idealizadas que se tienen actualmente de la República. Primero voy a empezar con la idealización que a veces la izquierda hace de la República, ¿no? Aquí vemos pues un campesino que está levantando la hoz. Aquí pone Llibertat en catalán, aunque es un póster valenciano, ¿no? Y entonces muchas personas han identificado a la República como ese momento de libertad en el cual por fin el pueblo, ese pueblo oprimido durante siglos, podía expresar y podía llegar al gobierno y cambiar las cosas, ¿no? Entonces se ve esta visión un poco idealizada. La verdad es que la República fracasó en parte porque los propios miembros de la República no se pusieron muy de acuerdo y acabaron peleados un poco entre sí. Otro punto fuerte que se dice de la República y que en parte es verdad, también todo en parte es verdad y en parte está exagerado, ¿no? Pero bueno, digamos que la emancipación de la mujer fue uno de esos puntos importantes de la República, ¿no? Aquí vemos a unas milicianas, unas luchadoras de la República, y aquí vemos a unas mujeres que están manifestándose y bueno, no tienen mucho que ver, digamos, con las feministas de ahora, pero eran de alguna manera feministas de aquella época, pero que consiguieron muchísimos avances que unos parecen normales, pero que en aquella época no lo eran. Por ejemplo, en España las mujeres podían votar y eso es algo que era bastante novedoso incluso en Europa. Existía el divorcio de repente, ¿no? Después de mucho tiempo, pues por fin las mujeres, y bueno, los hombres, ¿no? Pero podían divorciarse. Había una gran libertad de la mujer que hasta entonces pues estaba siempre pues muy protegida por el marido y bajo este peso un poco de la religión, ¿no? De matrimonio, de tener hijos, Entonces en aquella época ciertamente pues hubo un cambio. Lo que pasa que había que preguntarse si la sociedad española estaba preparada, porque fue un cambio que duró muy poquito tiempo. Otro de los puntos positivos que se hablan de la República y que en parte son verdad y en parte mentira, pues sería la educación. Durante la República, pues se redujo muchísimo el grado de analfabetismo que había en España, que era muy alto, de los más altos de Europa, y entonces, bueno, fue un éxito de la República en ese sentido, es verdad, y muchos intelectuales de Madrid iban los fines de semana a enseñar a los pueblos de Castilla, de Extremadura, de Andalucía, esas regiones que están mucho más atrasadas y bueno, aunque está un poco también idealizado, ¿no? Porque seguramente estos intelectuales pues se irían 3 fines de semana, no creo que se fueran todos los fines de semana o todos los días a enseñar a la gente, pero bueno, algo es verdad, algo es verdad. La República mejoró la educación y introdujo un sistema bastante novedoso, ¿no? Ahora vamos a ver los puntos negativos, esos puntos que siempre con los que se ataca la República, ¿no? Con los que la derecha actual, por ejemplo, pues ataca la República. Uno de ellos sería pues la quema de iglesias, ¿no? Esto se dice incluso en el Parlamento, lo escuché hace poco, ¿no? Que no sé quién dijo, vosotros queréis quemar iglesias. Bueno, se quemaron muchas iglesias, es verdad, durante la época de la República, pero también antes. Lo que pues la cuestión es que no lo quemaron la República como gobierno, como institución, no fue la que quemó las iglesias, sino algunas personas radicales, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, lo que sí hizo la República es no hacer nada.
y en ese sentido la República sí que tuvo una responsabilidad porque no dio poca importancia al hecho de que la gente se dedicara a quemar iglesias, a destruirlas, como si fuera una cosa normal, ¿no? Otro de los puntos negativos de la República es la conflictividad social, el conflicto social que hubo durante esa época. Fue una época de levantamientos, de huelgas generales, de revoluciones, que fueron también en parte las que acabaron con la República, ¿no? Entonces, es cierto que fue una época de la historia de España muy, muy, muy inestable. Eh, bueno, Franco bueno, el gobierno de España después de la República, después de la Guerra Civil, cuando ya Franco ganó la guerra, pues dijeron que el franquismo se había rebelado, bueno, el franquismo, los militares se habían levantado para proteger a España de una revolución rusa o soviética como la que había habido en Rusia, ¿no? Esto yo creo que es sinceramente falso, pero porque los intentos de revolución fueron sofocados, pero sí es verdad que había núcleos que intentaban crear un sistema revolucionario. Otra cosa es que la República como sistema fuera revolucionario porque no lo era un gobierno muy parecido al que tenemos ahora en realidad. Pero sí había facciones, grupos, personas que intentaban hacer una revolución. Otro de los puntos con los que se puede atacar a la República, pues es que es un momento también en el que los nacionalismos en España, sobre todo Cataluña, pues tuvieron un peso importante y de hecho, pues bueno, ya veremos que Cataluña intentó independizarse también en aquella época, una vez más. Entonces esto provocó pues ese problema territorial que forma parte de nuestro país, tenemos que asumirlo, nuestro país tiene un problema territorial. Y entonces mucha gente que la ataca pues dice que también en aquella época los catalanes se vinieron un poco arriba y entonces se puso en peligro un poco la unidad de España. Bueno, pues este es el primer vídeo.